Gracias y sobre todo gracias porque habitualmente yo echo de menos, y aquí cada vez lo voy echando menos de menos, vale la redundancia, el que se organicen seminarios con temas sociales. ¿Sí? A veces es verdad que desde la Facultad de Derecho en particular, cuando se tratan estos temas más vinculados con derechos humanos o temas sociales en general, ¿sí? Sea la temática que sea, a veces da la sensación que son temas como venidos de menos, ¿no? Como temas a menos, ¿no? Los temas importantes a veces son los temas puramente jurídicos, ¿no? De pura técnica jurídica, ya sea en el ámbito procesal, penal, civil, en el ámbito que sean, y a veces bienvenidos sean y ojalá que cada vez más se organicen como universidad pública seminarios, actos, conferencias en temas sociales, porque creo que es una de las misiones esenciales, fundamentales que debe ofrecer la universidad a la comunidad en la cual se está situando. Entonces, vamos a empezar. Yo voy a intentar primero, y además lo he hablado con Sebastián, al que no conocía, pero ya le conozco, ¿sí? Y tenemos muchas cosas a hacer en común en un futuro, espero. Y hemos hablado un poco nos hemos coordinado para ofrecerles como una línea en cuanto a nuestra intervención, que tenga una lógica lo que yo diga con lo que él luego va a comentar. Y tal vez antes de empezar con ese marco internacional, ¿no? Que pueden imaginarse que voy a hacer referencia a la Convención de las Naciones Unidas sobre la protección de derechos de las personas con discapacidad, sí que tal vez un par de apuntes previos, ¿no? Y a mí me sigue costando, y sé que es la palabra, ¿no? Que además en la normativa, tanto internacional, ¿no? Las Naciones Unidas, pues la traducción del inglés, no deja de ser por otra cosa, pero también en la normativa nacional, esa palabra de personas discapacitadas a mí no me termina de convencer. Saben que el tema de la terminología, ¿no? En este ámbito siempre ha sido un ámbito como muy complejo, y a veces con los compañeros en la comida lo hablábamos, ¿no? Parece que afortunadamente sí que se han superado, ¿no? Conceptos como el de minusválido, como el concepto como casi muchas también como incapaz, aunque a pesar de que la normativa civil se va hablando como personas dementes, ¿sí? Pero sí que hemos superado todo un poco esa terminología y hemos dado un salto cualitativo al hablar de personas discapaces. A mí el concepto de discapaz me sigue sonando a discapaz, ¿no? Es como hacer referencia al elemento, no diría negativo, pero es un poco estigmatizador del individuo. Es también que se había propuesto otra terminología como podía ser y que estuvo en su momento de moda y también en la comida la hablábamos, pero parecía que se había superado, que era aquello de personas con capacidades diferentes, ¿no? Pero también todavía parece que estigmatiza más, ¿no? Porque ¿diferentes de qué? Se supone que hay algo normal, ¿no? Que son las personas que no tienen, entre comillas, la terminología jurídica, una discapacidad, y las personas con capacidades especiales, pues eso es un eufemismo para no decir, ¿no? Personas con discapacidad. Pues ahí también tenemos que parece que eso tampoco termina de ser aceptado. Y sí que es verdad que últimamente y en Europa se ha puesto muy en boga y se está empezando incluso a introducir en el lenguaje normativo, que es esa idea de diversidad funcional, ¿sí? Diversidad funcional, porque probablemente personas con diversidad funcional, todos y todas los que estamos sentados, tanto en este lado del púlpito como ahí, como en este caso, como en ese caso que están escuchando mis palabras, cada uno de nosotros seguro que presenta una diversidad funcional en ese sentido. Por lo tanto, es un concepto como mucho más inclusivo realmente. Por lo tanto, es un concepto que no hace referencia al elemento que diferencia al individuo, sino que hay tanta diversidad funcional como personas, dependiendo del contexto y en el punto en que uno se encuentre, como personas puedan encontrarse. A mí se me dejan en medio del campo, ¿sí? Y me dicen que para sobrevivir tengo que cultivar patatas, o probablemente voy a tener claramente una persona que tenga una diversidad funcional, porque voy a ser incapaz de, ¿no? Con mis conocimientos jurídicos, de poder ni tan siquiera sobrevivir. Por lo tanto, en ese sentido es un concepto como mucho más inclusivo. Pero bueno, a partir de ahora voy a hablar de personas con discapacidad, pues la terminología de la Convención de Naciones Unidas y también la que mayoritariamente se sigue utilizando aquí, en este caso en Chile, en la normativa nacional. Entonces, antes de empezar con esa Convención de Naciones Unidas, que intentaré enfocarlo un poco con luces y sombras de esa convención, luces y sombras, porque es cierto que esa Convención de Naciones Unidas, del año aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas en el año 2006, y que podríamos decir que es el primer texto del siglo XXI que hace referencia a materia de derechos humanos, y es precisamente para intentar cubrir esa carencia que existía en ese ámbito, de ese tratamiento en particular de los derechos de las personas con discapacidad, porque sí que es cierto que se suele decir que tenemos la Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 48, y los dos pactos internacionales, en este caso probablemente con más fuerza el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, que podríamos decir que como están referidos o hacen referencia o aumentan a los seres humanos, a las personas, sin ningún tipo de discriminación en ese sentido ni diferenciación,
pareciera claro que toda la amalgama, ¿no? Todo el listado, toda la numeración de derechos que en ella se reconocen, tanto en la Declaración como en el Pacto, o los dos pactos del año 66, que desarrollan la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, pues no haría falta, no sería necesario el que hubiera, o que se hubiera tenido que desarrollar un convenio internacional específico que tratase los derechos de las personas discapaces. Yo diría que nada más lejos de la realidad. Si alguien hace un poco el ejercicio de leer un poco los debates, ¿no?, de la propia Declaración Universal de los Derechos del Hombre del año 48, se puede llevar alguna sorpresa. Y se puede llevar una sorpresa porque habitualmente utilizamos, ¿no?, hacemos mención a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, nos llenamos la boca en ese sentido, porque hacemos una lectura desde, como es lógico, actualmente desde el ciudadano de 2017 del siglo XXI. Pero si analizásemos los debates de elaboración de esa Declaración Universal, cuando se estaba trabajando o se incorporaba, ¿no?, que los principios que incorpora se reconocían a todos los seres humanos, había grandes dudas si dentro de ese concepto de ser humano, de persona, que se recoge en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, había dos colectivos que quedaban o no incluidos en ese concepto. Uno, que sería el que yo habitualmente trabajo, que es el de los niños y niñas, y dos, el de las personas con discapacidad. Se dudaba si dentro de ese concepto de ser humano, y no porque fueran unos alienígenas, tanto unos como otros, sino por el sentido de si se les consideraba como personas con capacidad de goce suficiente para ser titulares de derechos y obligaciones. Y por ende, si la respuesta era no, y había muchas delegaciones, muchos representantes de estados que consideraban que ni niños ni niñas, que en aquel momento se asociaban bastante con personas discapaces, que en aquel momento no se utilizaba la terminología de discapacidad, y personas, que diríamos discapaces, se dudaba por muchos representantes de muchos estados que realmente tuviesen la capacidad para ser titulares de derechos y obligaciones. Y se decía los que son quienes ostentan la titularidad de esos derechos no son ellos, sino que van a ser sus representantes legales, en este caso, si fuera una persona en determinadas circunstancias, hay muchos tipos de discapacidad, pero ellas saben que todo entraba dentro de un mismo saco en aquel momento, en el año 48, que sean sus representantes legales. Por lo tanto, en ese sentido, mal empezaba, ¿sí?, es decir, ya con esas dudas iniciales, empezaba esa Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿de acuerdo?, en esa lectura contemporánea en el momento en que se elaboró. Entonces, se elaboran los pactos que desarrollan esta Declaración Universal de los Derechos del Hombre, y sí que es cierto que se considera desde la propia Naciones Unidas que en toda esa amalgama, ¿no?, de textos y de tratados que hacen referencia o que desarrollan los temas de derechos humanos de Naciones Unidas, ha quedado como bastante ensombrecido o oscurecido, precisamente, o invisibilizado, por decir de alguna manera, precisamente el colectivo de personas discapacitadas. Porque probablemente muchos de los textos de Naciones Unidas, ¿sí?, algún artículo, alguna mención, no ahora hay un resumen de todos, pero probablemente hacen referencia a personas discapaces, desde otro enfoque, que no desde la discapacidad directamente. Pero se veía la necesidad de dar mucha más visibilidad desde la propia sistemática de Naciones Unidas al tema de discapacidad. Y ahí está un poco la esencia de ese convenio o de esa Convención de Derechos Humanos del año 2006 de Naciones Unidas, esa Convención de Derechos de las Personas Discapacitadas. Luces y sombras de esa convención. Empezaremos por las luces, si les parece, ¿no?, siempre en positivo. Empezaremos por las luces. Las luces es el cambio de paradigma que genera, y que es un cambio de paradigma a nivel internacional, pero que también luego se traduce o se va filtrando a las distintas normativas internas, ¿no? Y es ese cambio de paradigma, al menos en teoría, luego probablemente muchos de ustedes que nos acompañan, si son representantes de organizaciones, de personas que presentan algún tipo de discapacidad, veríamos si en la práctica eso es real o no, pero bueno, al menos en teoría se produce ese cambio, esa transformación de visión, de ver a las personas discapaces desde una visión más paternalista, benéfica, buenista, si quieren, incluso desde una perspectiva en cierta medida también medicalizada desde la medicina, ¿sí?, como personas que presentan, ¿sí?, algún tipo de problemática en ese sentido, incluso desde la perspectiva médica, como inicialmente habían sido vistas las personas, ese concepto de las personas con minusvalías, como se decían antiguamente, a una perspectiva, un paradigma realmente de un enfoque mucho más desde enfoque de derechos que se domina, ¿no?, como sujetos titulares de derechos. Por tanto, ese sí que es un gran cambio, es un gran que desde Naciones Unidas quieren impulsar, al menos con esta convención, ese cambio de visión real, y que eso, de acuerdo, no solo afecte a la normativa internacional, sino que también vaya afectando, vaya filtrándose poco a poco, porque es algunos de los aspectos a los que vincula el propio Tratado Internacional, se vaya filtrando, vaya vinculando a las normativas nacionales, que si había un ámbito y a nivel internacional, y también en Chile en particular, que
faltaba desarrollar era precisamente una legislación que visibilizase a ese colectivo o a ese grupo de ciudadanos que presentan algún tipo de discapacidad o que presentan algún tipo de diversidad funcional, como a mí me gusta decir. Ese sería un aspecto positivo. Otro aspecto positivo, podríamos decir, es el gran éxito que tuvo, pero ya vemos que eso es una luz y es una sombra, porque resulta que la Convención se aprueba en el año 2006, entra en vigor en el año 2008, por tanto relativamente muy nueva, ¿sí? No es ni mayor de edad esa convención, y resulta que en muy poco tiempo, a día de hoy, año 2017, son, si no recuerdo mal, 172, 173 países los que han ratificado el texto de la convención. Bueno, eso puede tener su aspecto positivo, es decir, ha tenido, ¿no? Es decir, los estados, o los representantes de los estados han tenido esa sensibilidad de rápidamente, tanto es el tratado internacional que más rapidez ha tenido en cuanto al número de ratificaciones, que en un periodo tan corto de tiempo, ha obtenido esos 172, 173 estados que lo han ratificado. Por tanto, se puede decir que hay una cierta sensibilidad internacional o empieza a verla sobre estos temas. Claro, esa es una luz. Yo es que soy un poco malfiado con los representantes de los estados, también puede haber una sombra en eso. ¿Y cuál puede ser la sombra? Hombre, es algo sospechoso que los estados, a una velocidad tan rápida, ratifiquen un tratado internacional. Me explico. ¿Qué tiene de malo eso? Hombre, de eso de malo en sí no tiene nada, pero sí que puede ser sospechoso en el sentido que si los representantes de los estados ratifican a tal velocidad ese tratado internacional, puede significar que los estados consideran que les vincula poco. Es decir, que realmente las exigencias, ¿no?, que a nivel interno les va a suponer, en cuanto también que les pueden exigir cierta responsabilidad internacional por incumplimiento de determinadas disposiciones de ese tratado internacional, pues eso, que es un tratado internacional, eso, como podemos decir, de aquellos que se denominan políticamente correcto, ¿no?, que no ratificarlo queda mal, ¿no?, ese Estado va a quedar mal, ¿no?, en un púlpito internacional, porque luego a nivel interno, como ya veremos que las medidas de control son de soft law, es decir, un control poco estricto, pues entonces vincula poco al Estado y por lo tanto los Estados rápidamente, como saben que no les va a exigir en demasía a nivel internacional, ni tan siquiera a nivel interno, se lanzan a la ratificación de esos convenios. Y eso tradicionalmente en Naciones Unidas sucede con ese tipo de convenios, que a veces da la sensación, ¿no?, de la manera incluso como son redactados, y ahora estoy haciendo el papel, ¿no?, de abogado del diablo, son en alguno de sus ámbitos tal vez incluso papel mojado. Entonces hay que ir con cuidado de no caer en esas trampas que de ese tipo de tratados internacionales, que a veces es políticamente incorrecto decirlo, pero como es lo que pienso, suele generar. Y no, a veces solo hay que ver qué sucede en la práctica, ¿no?, cuando se hace descender ese tratado internacional al día a día, ¿no?, de cada una de las personas que pueden vivir el año 2017 en la comuna de Talca, que podemos ver ese salto desde el tratado internacional a lo que está sucediendo en su día a día, si tiene o no el impacto que debiere o que se busca. Voy con alguna sombra más de ese tratado internacional vinculada con lo que decía, y es que el propio tratado internacional, este convenio, que protege los derechos de las personas con discapacidad, tiene en su contenido, en su articulado, lo que se denomina una cláusula de difusión. Es decir, que una de las grandes, principales obligaciones que asumen los Estados cuando lo ratifican, y Chile lo hizo, por cierto, en julio, si no recuerdo mal, de 2008, es decir, ya hace unos años, vincula al Estado a que difunda a todos los niveles, no solo a nivel jurídico, sino difunda a todos los niveles, y por ejemplo, en particular, que sería un ámbito especialmente importante donde debería ser difundido, sería por ejemplo en el ámbito educativo, y estoy pensando ya desde prekinder, ¿no?, que es el momento en que realmente se pueden hacer políticas de inclusión, y desde prekinder hacia adelante. Eso vincula a los Estados, la propia convenio internacional, a velar por esa difusión. Bueno, probablemente los Estados, ¿sí?, en la medida en que puedan, lo intentan a buenas tintas, pero probablemente el conocimiento del contenido, ¿no?, de esta Convención Internacional de Naciones Unidas, esta Convención de Naciones Unidas de Protección de Derechos de las Personas Discapaces, pues es bastante desconocida, ¿no? Por tanto, seminarios, ¿de acuerdo?, como este, y con la colaboración, en este caso también del Servicio Nacional de Discapacidad, pues bienvenido sea, porque en el fondo están cumpliendo también con esta política, con esta cláusula de difusión. Y otra de las sombras de este convenio internacional del año 2006, que entró en vigor en el 2008, es precisamente el órgano de control, al que luego probablemente Sebastián va a profundizar en ese tema, el órgano de control del cual se dota la propia convención, ¿de acuerdo? Porque la convención se dota para controlar, para velar que efectivamente se están respetando los derechos
contenidos en su articulado, se dota de un comité, que es el típico modelo, el típico comité del cual se dotan Naciones Unidas en este tipo de convenios internacionales, ¿no? El convenio, es decir, el modelo originario de este tipo de comités es el comité, que no comisión, sino el Comité de Derechos Humanos, que es el que se recogió en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, y a continuación todos los demás tratados de derechos humanos han ido repitiendo el mismo modelo de comités. Y este convenio de protección de los derechos de las personas discapacitadas no es una excepción y también se dota del denominado Comité de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Entonces, a lo que se vincula un Estado cuando ratifica este tratado internacional, y Chile lo hizo en el 2008, repito, en julio, es a presentar una serie de informes periódicamente, que serán analizados por este comité, que está formado por unos expertos, un grupo de expertos, 12, pero que luego, cuando el convenio ha sido ratificado por más de 60 estados, como es este, se transforma en 18, porque con 12 ya verán que no dan al abasto para el trabajo que se genera. Tiene su sede en Ginebra, y lo que hacen es, los estados le presentan una serie de informes, como una evaluación de cuál es el estado, en todos los sentidos, no solo legislativo, ¿no?, sino de políticas que han implementado en favor de las personas con discapacidad, el rol que juegan las personas que tienen discapacidad en el Estado, si participan directamente en la elaboración de políticas, cómo está la sociedad civil organizada en esta materia, es decir, una visión muy transversal, muy amplia de cómo está el tema en el país. Y el Estado tiene que presentar un informe a los 2 años de entrada en vigor de este convenio internacional, a los 2 años. Por tanto, Chile se ratificó en el 2008, hubiera tenido que presentar el primer informe en el 2010. Acumuló un poco de retraso, como hacen todos los estados, y lo presentó en el 2012, un par de años después. Y luego el comité lo que hace es analiza esos informes, todos los estados lo hacen, acumulan retraso. Eso también genera, como el comité es un mecanismo de soft law, es decir, es un control poco estricto, pues todos los estados ya, bueno, lo van presentando cuando pueden, ¿sí? Eso también genera, se ve un poco, ¿no?, la sensibilidad, y suele ser prácticamente todos los estados, salvo los países del norte de Europa, en este tipo de tratados suelen presentar los informes con retraso, 2 años, en realidad tampoco es tanto, 2 años de retraso. Y luego cada estado, a partir de cada 4 años, tiene que ir presentando informes como periódicos, ¿de acuerdo? El primer informe, el de los 2 años, se supone que tiene que ser como más denso, pues el primero que recibe este comité de expertos en Naciones Unidas, y luego como informes de renovación de cómo ha ido evolucionando la situación tras ese informe inicial. Pues ese es el sistema. Entonces, cuando Naciones Unidas o este comité analiza esos informes, a eso es lo que se va a referir Sebastián, del informe que presentó Chile, emite una serie de observaciones y recomendaciones que, como su nombre indica, no vinculan jurídicamente al Estado, son simplemente observaciones y recomendaciones. Eso provoca y está muy íntimamente ligado con la cláusula de difusión, porque si resulta que nos encontramos en una sociedad donde hay muy poco conocimiento de la existencia de esa convención y del comité, y de los derechos que se reconocen, en particular a las personas, en este caso discapacitadas, difícilmente esas observaciones y recomendaciones que hace Naciones Unidas, uno, van a ser conocidas, ni tan siquiera se conoce la convención, menos se conocerá el comité y menos se conocerán sus comentarios, y eso provoca, ¿sí?, que los políticos de turno que tienen que responder, ¿de acuerdo?, tienen que responder y enmendar los errores que el comité les ha hecho ver, ¿de acuerdo?, difícilmente, si no tenemos una sociedad movilizada, ¿no?, y que va a exigir que esos comentarios, ¿no?, impactan en la sociedad y van a exigir esos cambios, y eso pasa totalmente desapercibido, difícilmente, ¿de acuerdo?, difícilmente, y a veces sí, velando con la buena voluntad de los políticos, ¿no?, y de quienes administran en general, difícilmente va a tener impacto en la realidad de esas observaciones y recomendaciones que hace el Comité de los Derechos del Niño. Yo siempre pongo un ejemplo. En los países del norte de Europa, solo del norte de Europa, Noruega, Finlandia, etcétera, para compararnos un poco, cuando alguno de estos comités, y el Comité de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad no es una excepción, emite sus observaciones y recomendaciones, aparecen en las primeras páginas de los tabloides y hacen temblar a los ministros. Es decir, ruedan cabezas en un sentido político, no estoy haciendo yo de Robespierre, porque es una sociedad muy sensibilizada con esos temas y que exige responsabilidad a sus dirigentes, y eso no pasa desapercibido. Ahora bien, en otras sociedades donde eso no sucede, la cuestión se nos complica. Hablo demasiado. Dicho esto, sí que es cierto que, y ya me paso en el tiempo, solo me he quedado con la convención,
Una cuestión importante también vinculada con la Convención, que es muy desconocida, es el protocolo adicional que va unido, y un minuto solo más, el protocolo adicional que va unido a esta convención, que también pasa, si pasa desapercibida la convención, el protocolo adicional todavía pasa más desapercibido, también del año 2006. Ese protocolo adicional es un mecanismo del cual se dota también al Comité de los Derechos de protección, de protección de los derechos de las personas con discapacidad. Este protocolo adicional lo que permite es que ciudadanos, personas o grupos de personas, ¿de acuerdo? O grupos de personas, podría ser perfectamente una organización, ¿de acuerdo?, que trabaja algún tema en particular de discapacidad, puedan presentar, en ese sentido, comunicaciones, quejas, si quieren llamarlo de otra manera, comunicaciones ante el propio Comité de Protección de las Personas, el Comité de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad, directamente, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que hay que cumplir una serie de requisitos que a veces no facilitan la posibilidad de poder llegar hasta el comité, ¿de acuerdo? Pero sí que existe esa posibilidad, ¿no? Y en este caso Chile también ratificó ese protocolo del año 2006, también en julio de 2008, y por lo tanto es una vía que queda abierta. Cierto es que para llegar a esta vía, poder llegar al comité, primero hay que agotar los recursos internos, en ese sentido, y muchas veces ya no se agotan los recursos internos y por lo tanto no se puede llegar al comité. Además, añadir que ese protocolo incorpora un artículo un tanto maquiavélico, en ese sentido, y perdonen la expresión, y que establece con una serie de limitaciones que prácticamente a veces me da la sensación que el comité lo que no quiere es que le lleguen casos, ¿no?, para no pronunciarse sobre el fondo de los asuntos. Y por lo tanto se queda en cuestiones de forma, para no admitir muchas de las comunicaciones que le pueden llegar por parte de ciudadanos por vulneraciones de derechos contenidos en la Convención del año 2006, ¿no? Si ya las cuestiones más procesales, ¿no?, me complican el que el comité se pronuncie sobre el fondo, el comité encantado, esos 18 expertos, de no tener que entrar en cuestiones de fondo y tener que presentar algún tipo de lectura más crítica con respecto a ese estado, ¿no? Porque Naciones Unidas se caracteriza un poco por quedarse a veces como a medio camino. Y por lo tanto, yo simplemente quería presentarles, luego no tengo tiempo, ya finalizo, eso se ha trasladado a una normativa interna, nacional, sí, pero lo dejo para panelistas o para compañeros que vean después, que complementen mi exposición. Yo simplemente quería exponer esa idea de luces y sombras de ese convenio internacional y sí que finalizo diciendo que yo considero que la discapacidad, en ese sentido, no está en las personas, sino que la discapacidad está en la sociedad, en ese sentido, que es incapaz de incluir o de incorporar lo que es la diversidad. Por tanto, yo no creo en personas discapacitadas, sino que considero que hay sociedades discapacitadas y el problema está realmente en la sociedad que es incapaz de incluir la diversidad del tipo que sea. Gracias y encantado de escuchar.